Buenos días. Hoy 19 de abril del año 2016, siendo las 11 horas, nos encontramos reunidos en esta sala anexa al Tribunal de Alzada. Ello para llevar a cabo la audiencia de resolución del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público y la víctima Norma Leonor Holguín en contra del auto de no vinculación al proceso dictado en fecha 25 de enero del 2016 en favor de José Humbertus Pérez Espinosa por el hecho delictuoso de robo con modificativa agravante de haberse cometido en el interior de casa habitación con violencia en agravio de Norma Leonor Holguín en la carpeta administrativa 63 del 2016 del Juzgado de Control de Ecatepec, que dio origen al toca de apelación 58 del 2016. En términos de lo dispuesto por el artículo 75 del Código de Procedimientos Penales vigente para el Estado de México, en este sistema acusatorio adversarial y oral, les hago de su conocimiento que los magistrados integrantes de la segunda sala colegiada penal de Ecatepec son Guillermo Peralta Ramírez, Alberto Cervantes Juárez y Tomás Santana Malváez, quienes se encuentran asistidos por secretario de acuerdos el licenciado Alejandro Gómez Echenique, quien da fe de todo lo actuado, siendo que la presente diligencia será presidida por el magistrado Guillermo Peralta Ramírez, quien asumirá la dirección del proceso en todo momento y dará uso a la palabra a las partes. Asimismo, conjuntamente con lo dispuesto por los artículos 72 y 73 del Código Procesal antes mencionado, solicito al público en general y a las partes intervinientes guarden el debido orden y respeto a la presente audiencia, ya que las acciones u omisiones irrespetuosas que perturben la misma y que constituyen hecho delictuoso serán remitidas al Ministerio Público junto con las actuaciones que de ellas se deriven. Por otro lado, les hago de conocimiento que la presente audiencia está siendo videograbada bajo el sistema de gestión judicial penal, bajo el número de registro que corresponda. Y finalmente, queda estrictamente prohibido el uso y el ingreso de aparatos de telefonía, cámara y video, así como cualquier otro aparato electrónico, ya que en su caso el magistrado presidente impondrá una medida disciplinaria que la ley establece, o en su defecto ordenará el abandono de la sala. Recitado lo anterior, solicito se pongan de pie para recibir a los magistrados. No escucho. No escucho. Sí, escucha. Buenos días, tomamos asiento, por favor. Buenos días. Los datos de identificación ya señalados por el auxiliar de sala, con fundamento en el artículo 415 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, es que se declara abierta esta audiencia. Así no, tal y como se ha señalado por el auxiliar de sala de esta segunda sala colegiada penal de Ecatepec, se sabe a las partes y a los asistentes que en términos de ley y también como prevé los artículos 59, 60 y 76 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, deberán guardar las partes, así como los asistentes y público en general, el debido respeto y decoro en esta audiencia. Caso contrario, se hará uso de las medidas de apremio que establece la legislación procesal penal para el caso de desatender esta petición que se hace por parte de este unitario. Por otro lado, a efecto de recabar el registro de las partes, solicito a los intervinientes procedan a su individualización, comenzando por el Ministerio Público. Sí, señora, bueno, ya soy el licenciado Jesús Arteaga Hernández, agente del Ministerio Público, identificándome con el gafete AMP 639, pedido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, y citando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones en las oficinas que ocupan la coordinación de litigación anexas a esta sala penal, asimismo indistintamente para ser notificado el siguiente correo: per-caribe@hotmail.es. Es Juan. Gracias, que me acompañe. Buenos días, magistrados. Buenos días, presidente. Fernando Ulises Cárdenas Uribe, soy director general de litigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Comparezco a esta audiencia en carácter de agente del Ministerio Público en términos de lo dispuesto en el artículo 26 de la ley orgánica que rige la institución y me identifico con mi gafete oficial AMP 019. Señalo el mismo modo y medio para recibir notificaciones que el precisado por mi compañero. Gracias, que nos acompañe. La víctima nos acompaña, señora. Buenos días. Mi nombre es Norma Leonor Holguín y estoy aquí para ratificar todo lo que he hecho. En relación a su domicilio, que nos pueda señalar para hoy recibir notificaciones. Mi domicilio se lo doy. Para hoy recibir notificaciones Es específicas. Encino 33, Villa del Real, sexta sección. En la ciudad de Ecatepec, ¿tiene algún domicilio? Tecámac, Estado de México. Pero de Ecatepec, ¿tiene algún domicilio usted? Bueno, Que señale.
señala el mismo domicilio que los ministerios públicos. Gracias. Por parte de la defensa. Señores magistrados, muy buenos días. Su servidor, el licenciado Alejandro Francisco Jaimes Gutiérrez, que me identifico con cédula profesional 1566190, expedida por la Dirección General de Profesiones, con número de registro ante este Tribunal 24859, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico jaimesalejandro@hotmail.com. Es cuanto, sus señorías. Gracias, señores magistrados. Muy buenos días. Comparece su servidor, Tomás Ignacio Arrea Caballero, abogado. Me he identificado con la copia certificada de la cédula profesional número 744-3626, expedida a mi favor por la Secretaría de Educación Pública y pasada ante la FED, notario público número 82 del Estado de México, licenciado Gabriel Marcelino Zetamol, señalando como domicilio para ir y recibir notificaciones el correo electrónico ya indicado por mi codefensor. Es cuanto, señores. Gracias. En el área de seguridad, su nombre, por favor. Muy buenos días, señores magistrados. Mi nombre es José Humbertus. Un poquito más fuerte. Muy buenos días. Mi nombre es José Humbertus Pérez Espinosa. ¿Tiene alguna duda usted en relación a sus derechos? No, nada más simplemente aclarar que en esta audiencia no se viene a ratificar nada. En las anteriores tuvieron la oportunidad para que en el término constitucional compareciera tanto la supuesta víctima como los testigos y fueron omisos ante esta situación. Yo sí quiero aclarar las cosas porque en las anteriores comparecencias con los magistrados vamos a llevar un orden. Ahorita podrá hacer esas alegaciones. Ahora estamos para identificar a las partes, después ya pasaremos al debate respectivo, donde hará sus argumentos que considere pertinentes. ¿Es cuánto, su señoría? Gracias. Muy bien. Gracias. Se tiene por individualizados a los presentes, especialmente a los funcionarios públicos, licenciado Cárdenas Uribe Fernando Ulises, así como Arteaga Hernández Jesús, quienes aquí en su calidad de agentes del Ministerio Público con sus gafetes respectivos, expedidos por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, los cuales se da fe tener a la vista en este momento. De la misma manera se tiene presente a la víctima del delito, señora Norma Leonard Holguín, quien está identificando con una credencial para votar, expedida por el Instituto Federal Electoral, a su nombre, la cual también presenta una fotografía que coincide con los rasgos físicos de la compareciente. Por otro lado, se tiene por señalar sus domicilios que han hecho referencia para oír y recibir todo tipo de notificaciones. En este tenor también se tiene por presentes a los defensores privados, licenciado Alejandro Francisco Jaimes Gutiérrez, quien de la misma manera que la sociedad profesional, con copia certificada ante notario público de su cédula profesional número 1566190, expedida precisamente por la Dirección General de Profesiones a su nombre, y que también es una fotografía que la licencia coincide con los rasgos físicos de dicha persona. A su vez, se tiene por presente también al licenciado Tomás Ignacio Arteaga Caballero, quien de la misma manera se identifica con su cédula profesional en copia certificada ante notario público número 7443626, y también expedida por la Dirección General de Profesiones, la que a su vez también presenta una fotografía que coincide con los rasgos físicos del compareciente. En ese tenor también de la misma manera por presente al ahora liberado José Humbertus Pérez Espinosa, que se encuentra en el área de seguridad de este órgano jurisdiccional, y como se ha indicado por señalar domicilio que han referido para oír y recibir todo tipo de notificaciones. Ahora bien, advierto que conversen dos agentes del Ministerio Público y también dos defensores privados. En primer término, se le pregunta a los defensores quién llevará la representación común. Su servidor. Sí, está nomás. Perdón, su nombre es Alejandro Francisco Jaimes Gutiérrez. Se tiene por designación como bastante común de ahora detenido o liberado en su caso, y tomando en consideración que se advierte que efectivamente ustedes ya fueron designados como defensores privados de dicha persona, sin embargo, hasta este momento no han aceptado y procesado el cargo conferido, se les concede en este acto el uso de la palabra para que hagan lo propio. Muchísimas gracias, señor magistrado presidente. En este acto enterado del nombramiento hecho a mi favor como defensor particular del profesor José Humbertus Pérez Espinosa, desde luego lo acepto y protesto su fiel y leal desempeño. Es cuanto, señorías. Gracias. Gracias, señoría. Enterado del nombramiento que ha hecho el profesor José Humbertus Pérez Espinosa para que lo represente ante este tribunal, en este acto acepto y protesto desempeñar leal y fielmente el cargo conferido, enterado de las obligaciones que me confiere la ley. Es cuanto, señoría. Gracias. Se viene por la manifestación relativa a que ambos defensores están aceptando y protestando el cargo conferido por el señor José Humbertus Pérez Espinosa. En esa virtud, se tiene por presentes y se reitera la representación común de la defensa correrá a cargo del abogado licenciado Alejandro Francisco Jaimes Gutiérrez. También se ha indicado que conversan dos ministerios públicos,
y para llevar un debido orden el sistema de esta audiencia, se hace la prevención que solamente uno puede hacer uso de la palabra en cada acto que se le conceda, no robarse la palabra para llevar también un debido orden de esta audiencia y no llevar interrupciones innecesarias. Por otro lado, también advertimos que estamos ante la presencia de un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, así como por la víctima del delito que está presente en esta audiencia. Respecto, como se ha dicho, del acto de declaración a proceso dictado a favor de José Humbertus Pérez Espinosa por el hecho de robo con modificativa, agravante de haberse cometido en el interior de casa habitación con violencia, por lo que, dando cumplimiento a lo que prevé el artículo 415 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, se le da en primer término el uso de la palabra al Ministerio Público para que realice sus argumentaciones respectivas. El uso de la palabra. Gracias, magistrado presidente. Con su venia, magistrados. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 406, 411, 415 y 416 del Código Procesal de la materia, en primer término ratifico los agravios presentados por el Ministerio Público el día 2 de febrero del año en curso en el presente asunto, mediante el cual se interpone el recurso de apelación, toda vez que en la resolución del auto de no vinculación a proceso de fecha 25 de enero del año en curso dictado por el juez de control, se alteraron los hechos, se aplicó inexactamente la ley y se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba. Repito, ratifico los agravios ya esgrimidos, sin embargo voy a hacer una serie de aclaraciones y precisiones de manera muy puntual, señores magistrados, para dejar muy claro y para efectos de publicidad la inconformidad del Ministerio Público ante esta resolución. Quiero iniciar diciendo que una vez que me impuse de la totalidad de las constancias, audios y videos, es una de las audiencias en las que lamentablemente yo he presenciado que se han violentado flagrantemente los derechos de las víctimas y que hubo una cantidad de violaciones procesales de verdad impresionante durante toda la tramitología de la audiencia inicial, y todo ello en perjuicio de la hoy víctima. Inicio diciendo o argumentando los motivos por los que el juez de control emitió un auto de no vinculación a proceso. En términos generales, pues todo le causó suspicacia. De entrada, la suspicacia es un término eminentemente subjetivo y que no explica por qué le causa suspicacia toda la serie de argumentos. Pero para ser más preciso, refiere en primer término que le causa suspicacia porque la víctima consintió que sus vecinas se retiraran del lugar y no la acompañaran a denunciar y que esta denuncia se hiciera 29 días después. Bueno, en primer término, eso en nada afecta a la credibilidad de los testigos. En segundo término, la víctima no tiene una potestad para retener a personas y llevarlas ante el Ministerio Público. Por supuesto que las puede exhortar, motivar, etcétera, pero le impone el juez una obligación a la víctima que no tiene, porque expresamente dijo por qué lo consintió. No es una decisión de la víctima. Pero además, la forma de tramitar las audiencias, las denuncias en las agencias del Ministerio Público, todos sabemos las cargas de trabajo que hay, y entonces cuando se presenta una audiencia sin detenido, se recibe la denuncia en el turno y se pasa a mesa de trámite para continuar la integración de una carpeta de investigación sin que ello perjudique nada la veracidad de los datos de prueba que se recaben durante la investigación, porque aquí hay un dato muy importante. La víctima, desde su declaración inicial, desde su denuncia, señaló la presencia de los dos testigos, que ellas estaban ahí en ese lugar y que presenciaron todo. No surgió un mes después, a la vida jurídica no surgieron los testigos de la nada, ¿no? Los testigos desde la denuncia inicial los mencionó la víctima y dijo que ellas estuvieron presentes. Que se haya recabado 29 días después, en verdad, no genera ningún motivo de no credibilidad a los testigos. Otro término es que porque su esposo, Ricardo Enríquez Ávila, no emitió su declaración ante el MP, si lo acompañó, ya lo referí y va de la mano. Se recibe la denuncia por parte de la víctima y después se pasa a mesa donde se integra una carpeta de investigación. No es culpa de la víctima, no se le puede imponer una carga procesal de tal magnitud a la víctima y mucho menos que ello pueda afectar la credibilidad de los testigos bajo la regla más elemental de la lógica, porque un mes no es tampoco un tiempo exagerado, no son 2 años, no son 3 años. Incluso hay criterios de la Corte al respecto, ¿no? Que si los testigos, y lo ha dicho así la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son señalados o se da noticia de ellos desde el inicio, el tiempo que tarde el Ministerio Público en recibir esa información no debe afectar per se
la credibilidad de esos testigos. Podría haber otros motivos, pero es el simple tiempo no es un motivo para afectar, y es un criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Otro motivo, señala el juez, es porque en su ampliación manifiesta que no se ha reemplazado la chapa de su vivienda y que es poco creíble que por un lado denuncie un daño a su patrimonio y por el otro mantenga en mayor riesgo este. Bueno, esto sucede porque, como ustedes lo saben, ella denuncia el día de los hechos y un día después se hace la inspección por parte de la gente del Ministerio Público y el Ministerio Público le pide que a efecto de preservar la chapa no la cambie. Y es un mes después cuando va el perito a hacer su intervención pericial y que ahorita abordaré esa parte. El hecho de que le haya hecho esa petición del Ministerio Público y que así lo haya acatado la víctima, ¿cuál suspicacia? Es decir, si no cambia la chapa, pone en riesgo en mayor entidad su patrimonio que lo que sufrió. Pues es que el zaguán, como ustedes lo debieron de haber constatado, porque está se desahogó un video que también me puse al respecto, donde se ve claramente que es una reja metálica con barrotes. Entonces, pues por supuesto que en ese momento tenía una chapa. Pero no es la única forma de preservar posteriormente la seguridad del domicilio. Y está en la inspección del propio Ministerio Público que se pusieron candados y cadenas. Y esos candados y cadenas no afectan en nada el preservar la chapa en su estado original, de cómo se dañó, y a su vez tutelan y protegen el domicilio de ella. Se pueden poner cerrojos, etcétera. Es decir, es un argumento, repito, eminentemente subjetivo el decir, por ese simple hecho, cómo pone en riesgo, sigue poniendo en riesgo su patrimonio. Entonces no le creo que me venga a denunciar un robo y que no arregle su chapa. Bueno, el hecho de que no arregle la chapa, repito, no quiere decir que no esté seguro su domicilio mediante otros mecanismos que no alteren la chapa. Entonces se pueden cumplir las dos circunstancias sin mayor problema, y eso es bajo las elementales reglas de la lógica, pero además documentado en la inspección del Ministerio Público que realiza en el lugar. Otro punto: la finalidad del imputado no era apoderarse del teléfono, sino evitar que le llamara a su esposo. En realidad es un problema de cuotas, refirió el juez. Bueno, por supuesto que el imputado se apoderó de un bien ajeno mueble, sin derecho y sin consentimiento, le arrebató el teléfono con lujos de violencia y se lo llevó. Si su voluntad hubiese sido nada más que no hiciera la llamada, pues se lo arrebata y cuando se retira lo puede o dejar en el lugar, abandonar en el trayecto, etcétera. No, se lo llevó, se apoderó de él. Entonces su intención no era nada más que no llamara, sino llevárselo, y tan es así que no solo se llevan un teléfono, se llevan una computadora, se llevan pintura, se llevan dinero en efectivo. Entonces, el argumento de decir su intención no era apoderarse del teléfono del imputado, de la víctima, perdón, sino evitar que hiciera una llamada, no se concretiza objetivamente en la circunstanciación del hecho, por todo lo consecuente del mismo. Otro argumento del juez dice que las entrevistas de los testigos carecen de espontaneidad e inmediatez al ser recabadas 29 días después del hecho delictuoso, sin justificar por qué. Incluso refiere que los testigos incumplen en los artículos 223 y 242 del Código Procesal de la materia. Ya referí parte y no quiero ser repetitivo, pero imponerles a los testigos también la obligación de ir a denunciar. La denuncia ya se había hecho, señores magistrados, la denuncia ya estaba presentada por la víctima. O sea, los artículos que señala el juez es la obligación de denunciar. La denuncia ya estaba hecha, con inmediatez al acto. Lo que se hicieron fue recabar testigos, información complementaria al hecho delictuoso. La carpeta no tardó años en integrarse, porque si se integran rápido pues hay problemas, si se tardan mucho también hay problema. Entonces creo que es un tiempo razonable lo que tardó el Ministerio Público en mandar llamar a los testigos. No es un tiempo excesivo como para eliminar por ese simple hecho la credibilidad. Y además, repito, los artículos que invoca el juez están mal invocados, porque esa es la obligación de denunciar y esa se cumplió. Otro motivo, dice, causa suspicacia que la denunciante y testigos dicen que saben de armas por tener vínculos con policías o elementos de seguridad privada, sin acreditarlo. O sea, ahora resulta que hay que acreditar absolutamente todas las circunstancias alrededor del hecho que no tenga que ver con el hecho principal. Considero que es totalmente impertinente el tener que acreditar todas las circunstancias, pero además altera los hechos, porque no es tal cual como lo dice el juez de control, porque la señora Norma fue muy clara en decir,
Sé de armas porque algunos familiares me han mostrado este tipo de pistolas. Ella jamás habló de elementos policíacos ni de elementos de seguridad, y el juez lo asevera. La denunciante y los testigos refieren lo mismo, y no es así. Repito, aquí alteró hechos. La testigo Elizabeth dice: tengo familiares que son policías y me han mostrado las pistolas. Y la testigo Nancy: tengo algunos conocidos que son guardias de seguridad. Entonces, en primera, alteró hechos porque no es como él dijo, no todas dijeron lo mismo, no es así. En segunda, yo diría de una manera muy lógica, señores magistrados, la mayoría de nosotros, ¿cómo tenemos nuestro primer contacto con armas? Pues con familiares cercanos, por supuesto que sí. No es con delincuentes que nos dicen: mira cómo funciona el arma, o con personas extrañas: mira cómo funciona un arma. La lógica es que la mayoría, por lógica común de nosotros, conocemos un arma por primera vez por un familiar o alguien cercano a nosotros que nos dice. Eso es, no lo encuentro ni suspicacia ni incredulidad al respecto. Otro motivo: ¿cómo es que 29 días después los testigos recordaron detalles y declaran muy similarmente? Denota aleccionamiento. No declararon igual, no es una declaración idéntica. Declararon similar porque vivieron el hecho desde la misma perspectiva. Los dos estaban en la sala del inmueble en el que en el que se consumó el latrocinio. Las dos tenían la misma perspectiva, vieron lo mismo. Es un lugar chico. Es lógico que digan que sucedió de una manera similar, pues el hecho tenía un mes. Un mes no es mucho tiempo como para olvidar cosas, y menos, yo creo que nadie estaba acostumbrado a que entren a casa de una vecina a punta de pistola a hacer lo que hizo el imputado con las personas que iba. Entonces, por supuesto que eso se registra. Que las palabras las dijeron igual, pues no son frases tan comunes escuchar las frases que propinó el hoy imputado, ¿no? Otro argumento: el OMP ordena el peritaje un mes después y genera suspicacia respecto a la preservación del lugar de los hechos. Bueno, ya se mencionó, el Ministerio Público le pidió no alterar las chapas. Las chapas no se alteraron. Si fue un mes después, sí, pero las chapas estaban intactas. Las chapas estaban tal y como se violentaron, y así lo determina el perito. Más adelante me haré cargo del peritaje que aporta la defensa. Muy lamentable, por cierto. Entonces, no es cierto que se alteró, y más aún, no está documentado que esa alteración haya afectado la objetividad y conclusión del perito, Y por simple lógica, una chapa que es metal, que se daña con otro metal, ¿cuál es la alteración? O sea, no hay objetividad en cuanto a que haya sido alterado esa chapa y que por lo tanto el perito haya perdido objetividad. Pero más aún, el Ministerio Público se fue un día después a dar fe de los daños y no contradice nada a lo que fue a señalar el perito. O sea, no hay choque, es decir, los daños que se encontraron un día después del evento a un mes después son exactamente los mismos. No hay contradicción, no hay un motivo por el cual diga: no, es que esto ya estaba así, ya se deformó, ya esto ya se cambió, ya se quitó. No hay ninguna contradicción entre lo redactado inicialmente y un mes después. Otro argumento: no es factible que un sujeto lleve en sus extremidades ocupada un tubo y pueda cargar 2 cubetas de 19 litros de pintura. Se le hace suspicaz e increíble esto al juez. Perdón, la simple lógica a mí me dice que eso no es increíble. O sea, es un tubo normal. Cualquier persona puede agarrar un tubo, y todos conocemos las asas de las cubetas de pintura, y alzar una cubeta de pintura. Entonces, una persona, si es capaz de agarrar un tubo y romper una chapa, no tendrá la fuerza para cargar, aquí ponerse en la mano el tubo y luego meterse aquí el asa y alzarla. Pero por supuesto que sí. Podría llevar 2 tubos y podría alzar 2 cubetas sin problema. O sea, eso no afecta la credibilidad, ¿no? Otro: genera suspicacia que solo haya investigado al imputado y a 2 personas más y no al resto de los acompañantes. Fíjese nada más las cargas que nos imponen. O sea, si ya tenemos acreditado por lo que hace a 3 imputados, porque se pidió el orden por 3, aunque solo se cumplió por una persona, pero hay orden por 3 personas. Es cierto que iban más, pero entonces, ¿qué me quiere decir el juez? Que hasta que yo investigue a las 15, 20 o 100 personas que iban o 200 que iban, puedo ejercer acción penal. Hasta que identifique a todos y culmine mi investigación por todos, no. Si yo ya tengo perfectamente acreditado el hecho delictuoso y la probable intervención de imputados plenamente identificados, por supuesto que yo estoy en pleno derecho y facultad de ejercer acción penal. Es más, si no lo haría, estaría incurriendo en responsabilidad en estar dilatando todo esto.
Si ya lo tengo documentado, por supuesto que acudo ante los tribunales, por lo menos por ello, si eso no me impide continuar mi investigación en la carpeta de investigación. O sea, no hay ninguna incongruencia y no entiendo por qué le genera suspicacia, repito, eminentemente subjetiva la resolución y esto más. Y el último argumento, no se preservó el lugar y no se ordenó de inmediato la resolución de indicios, cadena de custodia, levantamiento y fijación del lugar. Bueno, si fue el Ministerio Público, ya hice referencia a la preservación del lugar, cadena de custodia ¿de qué? Fue el Ministerio Público a hacer una inspección, no encontró nada. Las chapas pues, forman parte de la puerta y del zaguán. Por ahí dijo el perito, pues hubiera cortado, bueno, imagínense, ya le causaron un daño, todavía hay que irle a cortar el zaguán a la señora. No es necesario, eso es, se preserva así cuando es indispensable para emitir opinión técnica. Si no lo es, pues el perito puede dictaminar sobre lo que está viendo en ese momento. No es necesario quitar la puerta o recortar la chapa, llevársela y dañar más el patrimonio, porque yo pregunto, ¿quién le pagaría eso a las víctimas? ¿O hay que recortarle el zaguán y llevarse nada más la chapa para analizar? No. Afecta en primera la morfología del objeto, pues el zaguán, y en segunda el perito puede intervenir perfectamente sin hacer eso. Eso es única y exclusivamente en aquellos casos en los que es indispensable realizar un acto así para poder emitir opinión técnica. Si no lo es, pues ¿para qué dañamos los bienes de la víctima que de por sí ya sufrió una afectación a su patrimonio? Esos fueron los argumentos torales que emitió el juez de control para no vincular a presos. Como ven, eminentemente subjetivos, viola principios valores de la relación de la prueba, no los analiza conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica, son eminentemente subjetivos. Muy puntual también voy a hacer mención a lo que ocurrió en la audiencia de duplicidad, porque si bien es cierto el juez culminó en su resolución diciendo que la defensa textual se abocó a ofrecer una serie de pruebas cuya finalidad y sobre todo utilidad en nada favorecieron los intereses del imputado, también lo es que, como todos sabemos, ante la resolución de los magistrados que deben de analizar la legalidad de los actos, pueden ser tomadas en consideración y por eso me voy a hacer cargo de manera muy rápida de ellas. En primera quiero señalar las inconsistencias del hoy imputado desde que se individualiza. Dice ser profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional, así se lo dijo al juez cuando se individualizó. Sin embargo, de la narrativa de los hechos, del evento delictivo y de la propia narrativa de él, también resulta ser dirigente de un frente mexiquense de defensa de la vivienda y que en horas del día está notificando a invasores y haciendo y deshaciendo, porque así lo refirió él mismo, protegiendo los derechos de las personas que tienen vivienda, ¿no? Durante el día. Entonces, yo ya no entendí, o es profesor de tiempo completo, porque así lo dijo él, no nada más profesor, soy profesor de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué se entiende por completo? De lleno, solo eso, toda mi actividad es esa, pero después ya no. Eso en sus generales. También en sus generales, cuando el juez le dice tiene alguna parentesco, vínculo con las víctimas, yo ni las conozco, señorita, así le dijo. Bueno, de la propia narrativa del imputado, después resulta que el señor Ricardo es el líder de invasores, o sea, lo conoce muy bien, es un invasor, junta sus casas, utiliza a su esposa para hacer denuncias, la señora Leonard, ¿los conoce o no los conoce? Porque así lo refirió él textualmente, pero y después ustedes, como pudieron apreciar en el desarrollo de una audiencia tediosísima y larguísima, en todas sus manifestaciones, sí los conoce muy bien. Yo no soy violento, dice el señor, desde que declara. Ustedes también pudieron presenciar las audiencias, ¿no? Alrededor de más de 10 horas de audiencias, y de las cuales por lo menos 3 horas las ocupó el señor. Estoy de acuerdo que puede hacer uso de la palabra, pero el señor agrede, amenaza, insulta, desafía a la autoridad en una sala de audiencias a un juez togado en presencia de los agentes del Ministerio Público que los insulta y los agrede y los desafía. Y no solo a ellos, a las autoridades máximas de nuestro Estado, en una sala de audiencias, en presencia de un juez, y en un acto que requiere formalidad, y dice que no es violento, que es pacífico. Yo me pregunto si eso lo hace en una sala de audiencias, en presencia de un juez togado, de autoridad judicial, ministerial, ¿qué no hará solo? El testigo 1 y 2, de entrada quiero decir que la forma en que se deshogaron los datos de prueba son contradictorias a lo que nos marca la normatividad. El juez les pide primero que rindan una declaración abierta, no hay previsión legal para ello, y después la defensa les hace preguntas a ambas testigos. Todas las preguntas, o el 90% de las preguntas, eran sugestivas,
así se calificaban de legal la sugestividad y otras no. Con tal de llevar la continuidad de la audiencia, pues no se puede violentar un derecho sobre pretexto de salvaguardarlo. Toda la información que dieron los testigos no la proporcionaron los testigos, la proporcionó el defensor, porque él les hacía la pregunta sugestiva. ¿Verdad que el señor no llevaba ningún arma? No. ¿La información quién la dio? El defensor, no la dieron los testigos, porque son testigos de caso, y eso está claramente en los videos. Amén de las contradicciones, que el testigo 1 dice, la primera en pasar, que iban de 5 a 10 personas, cuando pasan un video, supuestamente donde ella estaba, que nunca se ve porque estaba 2 o 3 personas del imputado y que además no eran ni 5 ni 10, eran por lo menos 15. Y la testigo 2 dice que sobre la calle Encino iban 100 personas. Entonces pues ya no entendí cuántas personas iban, más bien hay contradicciones evidentes. Y por último el perito, que es la joya de la corona en esta audiencia. Cantidad de irregularidades. La primera y la más grave, el perito jamás emite un dictamen por escrito, jamás. Y esto es un requisito legal, lo dice el 268 último párrafo. Lo que tiene que hacer el perito en frente del juez es solamente explicar un dictamen. Requisito previo, dictamen por escrito. No lo estoy suponiendo yo, lo dice el artículo 268 de nuestro Código Procesal. Los peritajes se emitirán por escrito. No, todavía dice oral o por escrito, oral. Y le admiten la pericial. Y la entrecomillo porque eso no es una pericial. Primer punto. Segundo punto, el peritaje no cumple los requisitos mínimos que señala el propio 268 en su tercer párrafo. No está sustentado, no hay descripción de objetos, no hay metodología, no hay resultado y no hay conclusiones. Lo único que se limitó a hacer el perito es criticar el peritaje oficial. Otro punto importantísimo, él es perito en criminalística, hablo del primero, y dice que la criminalística, y eso lo sabemos todos, se basa en indicios preponderantemente. Y en los indicios y evidencias encontrados en el lugar de los hechos. El perito jamás fue al lugar de los hechos, ni siquiera saber si existía. Es decir, ni siquiera sabe si lo que él analizó en verdad corresponde al lugar de los hechos, porque lo dijo claramente, nunca fue al lugar de los hechos. ¿Cómo un perito en criminalística puede emitir una opinión técnica si la criminalística se basa en indicios y en análisis del lugar de hechos, si nunca acudió a tales y nunca tuvo a la vista indicio alguno? Se basó en fotografías. No hay mayor credibilidad. No conoció la carpeta de investigación, llegó, solicitó un receso de 30 minutos, también a preguntas sugestivas de la defensa, la analizó y después de 30 minutos de leer una carpeta de investigación, fíjese en la incongruencia, 30 minutos para leer una carpeta de investigación, está totalmente apto para emitir 3 dictámenes periciales. Eso es ilógico, de todas partes. No acreditó ni siquiera su calidad de perito, solo exhibió un gafete de una institución privada. Eso no es acreditar calidad de perito, y eso es lo que quedó en la audiencia. Se apoyó de escritos. Yo le dije al juez, ¿me pueden pasar mis hojas? Sí. Y el perito leyendo en la audiencia, por fin, ¿es un dictamen oral o no lo es? El juez nunca corrió traslado a las partes, el Ministerio Público, la defensa, nunca supimos qué es lo que estaba leyendo el perito, es decir, aleccionamiento en su intervención, además de todo, porque leía y tenía sus hojas ahí, el perito. El perito solicitó leer, leía. ¿Dónde se ha visto eso? Para eso hay técnicas de litigación. Es el defensor que tiene que utilizar herramientas técnicas y jurídicas para poder realizar esas cuestiones, y eso lo sabemos todos nosotros. Lo más importante, el perito dice, el daño de la chapa es por dentro, fue de adentro, no de afuera. Conclusión tan más ilógica. Todos conocemos las chapas normales, el cuadrito con el cilindro, por fuera nada más se mete la llave y por dentro está el cilindro. Las rejas son barrotes. O sea, es ilógico para un perito que alguien meta la mano por un barrote, porque los barrotes son amplios, y le pegue al cilindro. O sea, si está pegado a la chapa, no necesita meter la mano ni 5 centímetros, señores magistrados, para pegarle al cilindro y botar el cilindro. Por dentro, pues claro. Por fuera, ¿qué le va a hacer a la chapa? Si tiene toda la oportunidad de botarlo por dentro, nada más metiendo la mano sobre las rejillas que se ven claramente en las fotos del perito que hace la intervención criminalística. Ni si hubiera dicho que no cabe el brazo, es imposible por esto. No, nada más si es de adentro hacia afuera, porque el daño del cilindro es por dentro y no por fuera. Es una conclusión carente de objetividad. Cualquiera puede meter la mano y romper un cilindro. Está por dentro de la chapa, es un cuadrito escaso de este grosor. O sea, ni siquiera 10 centímetros, repito, tiene que meter la mano. Critica y valora el delito. Las entrevistas de los testigos, la intervención pericial, o sea, sustituye al juez,
porque él califica, repito, hasta el delito lo calificó, y lo valoró y sustituyó prácticamente al juez. Otra parte muy importante, la defensa ofrece, se admite por el juez y se desahoga supuestamente una pericial, que es la tercera, en audio y video. El perito jamás acreditó ser especialista en audio y video, exhibió una credencial, ya repito, documental privada, que no se legitimó para nada, como perito en fonética. La fonética y la materia de audio y video no tienen nada que ver. La fonética estudia los sonidos del habla o del lenguaje. Eso es lo que estudia la fonética. Y así se acreditó como perito en fonética. Pero la pericial desahogada fue en audio y video. ¿Qué conocimientos tiene en audio y video? Ninguno. Sin embargo, emitió una opinión pericial en audio y video, incluyendo incluso en conductas probablemente ilícitas, al desahogar una prueba así. Jamás acreditó como un perito en audio y video. Fonética, así se individualizó como fonética. Y la fonética es una materia muy distinta. Y el punto final de esta intervención, un video que dice lo proporcionó la defensa. ¿De dónde salió el video? ¿Quién lo grabó? ¿Si analizó la cámara con la que se grabó el video? Jamás lo hizo. ¿Cómo se atreve a decir que la fecha y hora que aparecen en el video son originales si nunca tuvo a la vista el elemento de grabación original? Yo, a mi teléfono, a una cámara, todo eso son reglas de la lógica y además hechos del dominio público. Le cambio la configuración de fecha y hora, grabo un video. Si yo le pongo 5 de octubre de 2015 ahorita y grabo un video, me sale en el registro de la pantalla 5 de octubre de 2015. Eso lo sabemos todos. Si no tuvo el perito la cámara original con la que se grabó ese video para ver la configuración original del video, ¿cómo puede aseverar que esa es la fecha original? Entiendo que la fecha original es del video que le dio la defensa. Eso puede ser del video, del disco, pero no de la cámara original, que son cuestiones muy distintas. Es decir, además no se legitimó ese video, de dónde salió, repito, quién lo grabó y cómo lo grabó. Nadie sabemos, nada más dijo, a mí me lo dio la defensa. ¿De dónde lo sacó la defensa? Tampoco lo sabemos. Es un dato que no está nada legitimado, ilegal de per se, el dato de prueba. Y finalmente, la defensa solicita, fíjense nada más hasta dónde llegamos en esa audiencia, que se visualicen unas fotografías, señores magistrados, se visualizan las fotografías que tomó el perito y la defensa se transforma en órgano de prueba, hace una dualidad y empieza a describirle al juez, miren, ahí puede verse cómo el daño está por afuera y no por adentro, porque tal. Perdón, ¿el órgano de prueba es la defensa? Él puede dar testimonio de lo que está ahí, el dato, él quería nada más visualizar las fotografías. Está bien que se visualicen, pero que él deponga sobre las fotografías, eso es ilegal. La defensa no es un órgano de prueba. Puede hacer consideraciones, por supuesto, en los momentos procesales oportunos, nadie dice que no, pero mientras está desahogando la prueba, él argumenta y depone sobre lo que estamos viendo, pues se está sustituyendo como órgano de prueba al defensor, pero lo hizo sin mayor empacho. En términos generales, por supuesto que existen datos para vincular a proceso en el presente asunto. Señalamiento directo de la víctima en su entrevista, reforzado con 2 testigos presenciales, adminiculado con la inspección ministerial del acta de inspección del Ministerio Público, con fe pública. El peritaje, que si bien es cierto es un mes después, en nada se demerita la autenticidad de las conclusiones que él hizo, ni la objetividad, porque repito, no hay ninguna contradicción. Se acreditó la propiedad de los objetos. Los testigos son coincidentes. La señora resultó afectada en su patrimonio. Le violentaron todos sus derechos de víctima. El juez no le dio credibilidad por maneras eficaces, violando flagrantemente incluso un principio regulador que establece la Ley General de Víctimas en el artículo 5, que es la buena fe. Todas las autoridades, lo dice la Ley General de Víctimas, presumirán la buena fe en las declaraciones de las víctimas. No hay motivo para no hacerlo, Violentó la Ley General de Víctimas también la resolución. La intervención del imputado, pues más que clara, señalamientos directos, lo conocen. No es ningún desconocido el hoy imputado para la gente que vive en esa zona. En conclusión, señores magistrados, es una resolución que, repito, violó los principios reguladores de la evaluación de la prueba, alteró hechos y aplicó inexactamente la ley. Hay datos suficientes para vincular a procesos, idóneos, pertinentes y suficientes en su conjunto. El estándar de una autovinculación a proceso no es de una sentencia,
solo es para someterlo a una investigación formalizada. Es un estándar bajo, no es un estándar alto. Yo le diría que los datos que hay soportan incluso una sentencia. No sé qué más se podría pedir, si todo es coincidente como va hasta ahorita. Pero más allá, en la vinculación a proceso tiene un estándar más bajo, es decir, el juez está pidiendo un estándar mucho más allá. La víctima se vio realmente afectada con esta resolución. Por todo lo anterior, señores magistrados, y con fundamento en el artículo 420 del Código Procesal de la materia, solicito atentamente se revoque el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez de control el 25 de enero del año en curso, y en su lugar se dicte un auto de vinculación a proceso por existir los elementos suficientes para ello. Es cuanto. Tiene vuelta su manifestación del Ministerio Público, y también vamos a continuar con esta audiencia. Se da el uso de la palabra a la víctima, entonces también es la apelante de este asunto, el nombre Norma Leonard Holguín. Tiene uso de la palabra, pues si quiere manifestar algo. Perdón por estar un poco nerviosa. ¿Se puede acercar un poquito más? Permítame. ¿Hay que hacer un último micrófono? Claro que sí. Ya es lo más que se puede. Estoy aquí pidiendo de verdad ayuda, porque lo que pasó y lo que fue a hacer este señor a mi casa no es justo, y se lo estoy diciendo. La manera en cómo me amenazó, señor, como me puso la pistola y como entró a mi casa a violentar todo lo que fue a hacer, no es justo, no es justo. Y perdón, de verdad, no puedo ponerme de esta manera, porque yo, después de lo que pasó el 5 de octubre, de por sí iba saliendo de una parálisis facial. Recaí después de lo que viví ese día. A mi esposo, el día 7, lo levantan de su negocio. Lo dejaron casi muerto. Este señor le habló por teléfono para amenazarlo por haberlo ido a denunciar. Mi esposo fue a parar a la Cruz Roja. De ahí hemos estado viviendo una pesadilla con la gente que lo sigue. Nos han acosado, nos han agredido, nos pintan los carros, porque vivimos en una calle, no es una privada. Nos graba la gente, las señoras que lo acompañan se burlan. Están afuera de mi casa y burlándose y filmándonos. Tengo que hablarle a mi esposo para que vaya a auxiliarme. Hemos tenido que cambiarnos de ahí. Hemos tenido que ir a rentar a donde nos siguieron estas personas. Hemos tenido que cambiar de domicilio. A mi hija, y hay una carpeta que se levantó donde trataron de bajarla. Tenemos que acompañarla actualmente hasta la universidad. A mi hijo, que va a la escuela a una cuadra, ni siquiera puedo irlo a dejar. Ya no salimos ni al parque, señor. Este señor se la pasa, y lo conozco por lo que hacía, por lo que se la pasaba haciendo a la gente. Mis testigos se percataron de todo lo que nos ha pasado. ¿Usted cree que van a venir aquí? Yo sé que desde el momento en que estoy aquí, esto va a subir a otro nivel. Pero quiero de verdad que si nos llega a pasar algo más, ya mi esposo, ¿qué más nos puede pasar? Nos cambiaron la vida, nos quitaron la tranquilidad. Este señor y la gente que lo sigue, que porque les va a salir su casa gratis, no les importa lo que están haciendo con la gente. Dice y se burla, tiene el señor tantos privilegios que se la pasa hablando de nuestra familia, de mi nombre, está en revistas, en radio, casi 45 minutos diciéndonos que nosotros somos unos invasores, que no sé qué. Si nosotros agarramos esa casa como traspaso, sabremos a con quién dirigirnos. El señor no es ninguna autoridad y no tiene por qué ir y meterse de esa manera. Que la cantidad se burla con las entrevistas que da en la radio diciendo que por 3,000 pesos. Aquí no estoy, es lo que le digo a mi esposo, que no fuimos a declarar que nos robó joyas, que nos robó grandes cantidades, declaramos lo que fue.
Y nuestro gran error es haberlo ido a denunciar, señores. De verdad. Volten a ver tantito esta situación, lo que la gente está viviendo en Villa del Real. Este señor se cree dueño, yo no sé qué problemas o qué situaciones tenga en la quinta, en la sexta, no me interesa. Pero de verdad, hay mucha gente que le está haciendo lo mismo. Y que sin embargo se han enterado lo que nos han hecho a nosotros. ¿Usted cree que van a venirlo a denunciar? El señor es muy agresivo, es un grosero. Y la gente que lo sigue con tal de que les va a salir su casa gratis, no les importa hacer lo que están haciendo, señores. Les pido de verdad que volteen a ver este problema. Aquí no es político, ni mucho menos. Aquí es de verdad de unas víctimas que vivimos. Yo no tengo un mes viviendo ahí, tengo 5 años viviendo ahí en Villa del Real. Aquí nada es inventado. Aquí estamos. Y aquí ya toda mi familia ha sido perjudicada. Ni siquiera hemos arreglado la puerta porque ya no estamos ahí. Nos fuimos. Ahorita veníamos en nuestro coche. No sé qué le pasó, algo se le zafó de las llantas. Y le digo a mi esposo que lo dejamos afuera. Es que tenemos a una vecina que les pasa toda la información a esta gente. Saben de nuestros movimientos. Saben de que mi hija sale a las 5 de la mañana. No es justo. De verdad. No es justo. Este señor, sus problemas, su dinero, no sé lo que está haciendo, pero no tiene ningún derecho de violentar la vida de la gente. Si son titulares o no, no le interesa al señor. Ya nosotros sabremos cómo arreglar esa situación. Pero el señor no es quien para entrar de esa manera. Por favor. De verdad. Es que todavía no estoy bien. Sigo en tratamiento. Llevo ya casi 1 año. Después de la recaída que tuve, el oído, por eso no lo escucho bien. Quedé mal. Pero de verdad, ya hasta nuestros nombres están en las noticias. Todos los días se la pasa el señor 45 minutos en la radio, hablando cosas horribles de nosotros. ¿Usted cree que mis vecinas, por muy amigas que sean, van a venir? Claro que no. Esto... Ahorita sus manifestaciones, a las 5 es muy oportuno. Y recordando el principio de contradicción, la defensa tiene uso de la palabra. Previo a ello, solamente quiero hacer la precisión de que también previo a esta audiencia se presentó un escrito firmado por el profesor particular, el licenciado Alejandro Francisco Jaime Gutiérrez, en donde aparece una serie de alegatos en torno a este asunto. Solamente que este escrito, conforme por el artículo 64 del Código Procesal Penal vigente en día, se van a agregar los autos para que surta sus efectos legales consiguientes. Sin embargo, se le da el uso de la palabra en este acto para que proceda a hacer sus manifestaciones respectivas. Gracias, señor presidente. Antes que nada, reproduzco la pieza escritural que usted acaba de manifestar y respecto a los argumentos y manifestaciones que acaba de vertir el fiscal presente, desafortunadamente no le asiste la razón por los motivos de disenso que pretende argumentar y sorprender este órgano colegiado con las apreciaciones meramente subjetivas que narra. Desafortunadamente el fiscal que lleva esta diligencia no estuvo presente en esa diligencia de dilación constitucional. Su compañero aquí presente sí estuvo presente, sí intervino, sí cobró conocimiento de todas las diligencias, de las pruebas. Es una persona que, con todo respeto y no porque esté presente, es apto, capaz, es una gente avesada en el nuevo sistema. Intervino, se opuso, hizo su trabajo como fiscal y así lo hizo ante el instructor, así lo hizo ante el resolutor, impugnó, objetó, hizo lo que a su representación social corresponde. No estaba esta defensa sola, no sorprendimos al instructor. Lo único que pretendimos establecer dentro de la dilación constitucional es que el hecho circunstanciado que pretendieron establecer no fue cierto. Lo único que se demostró durante la dilación constitucional de manera puntual, de manera cabal, de manera
directa es que el hecho circunstanciado que refiere la Fiscalía y que refiere la supuesta víctima no quedó evidenciado. Esto, señores magistrados, se llevó a cabo con una serie de diversos datos de prueba que se desahogaron dentro de la dilación constitucional, como fueron entrevistas a diversos testigos, que asumo que ustedes, señorías, ya se impusieron del contenido de las audiencias en las cuales se llevó a cabo esta dilación, cómo se fueron desahogando los datos de prueba, cómo se fueron incorporando. Lamentablemente, de manera protagónica, pretende establecer el fiscal aquí presente que el perito que presentamos, pues casi que viene de una universidad, pues lamentablemente que no es así. Es un profesionista que demostró su capacidad, sus conocimientos, su experticia, sus reconocimientos, los exhibió ante el instructor, demostró ser perito en criminalística de campo, en evaluación, en audio y video, en fonética, todas las materias en las cuales se ofertó su expertise, las exhibió y fueron del conocimiento tanto de la Fiscalía como del instructor. Y no hubo ninguna objeción, ningún reparo respecto de su capacidad, de su calidad. Este experto, puntualmente, materia a materia, de las que acreditó plenamente ser experto en criminalística de campo, y no, como dice el señor, en una escuela patito, hasta donde tenemos conocimiento, creo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es una escuela patito, el señor da cursos ahí, el señor da cursos en el Poder Judicial de la Federación, tampoco es una escuela patito. Todas esas cualidades y capacidades quedaron debidamente acreditadas en la audiencia al momento en que él acreditó su calidad de perito. Ciertamente él, de manera puntual, técnica, científica, determinó que los dictámenes o los supuestos estudios realizados por la Fiscalía pues devenían ineficaces, eran insuficientes y no guardaban relación alguna con el supuesto hecho delictuoso. Lo anterior es así, toda vez de que pone el ejemplo el fiscal aquí presente del hecho de que se levanta la denuncia. Bien sabemos que más allá de la unidad del Ministerio Público, los que hemos sido ciudadanos y hemos sido pasivos de algún delito, pues vemos con dificultad la forma en que se tardan en integrar carpetas de investigación. Lamentablemente en esta carpeta que nos ocupa se presenta la acusación un mes después, luego que narra la supuesta víctima que es pasivo de un apoderamiento de manera violenta en su domicilio, y ese domicilio se mantiene abierto durante un mes. Lo que menciona de que hay candados, eso dentro de la carpeta nunca apareció, sus señorías, nunca es cierto eso que se resguardó con cadenas. Las fotografías que aparecen, que tomó el perito de la Procuraduría, así lo narran. El perito particular procedió a dar una explicación técnica y científica al unitario del motivo del cual supuestamente dicen que se accesa a ese domicilio, dicen que se rompe la chapa. La chapa nunca mostró una rotura. Sin embargo, al hacer un análisis más exhaustivo y más puntual de esa chapa, que hicieron desafortunadamente mal y tendenciosamente erróneos los peritos oficiales, porque si bien es cierto que la criminalística de campo abarca varias especialidades, pues hay peritos en cada materia. Este perito nuestro procedió a determinar, a explicar puntualmente al resolutor que los daños que aparecían en esa chapa no es como lo narra el fiscal, de que mete la mano y le pega con un clavo, con un tubo. Fue muy preciso, fue muy específico, fue muy determinante al establecer que el daño que aparece en el cilindro donde entra la llave de la puerta, este es el exterior y este es el interior. Él nos narra precisamente que el golpe que presenta esta chapa fue de adentro hacia afuera, es decir, al interior del domicilio golpearon esa chapa y aparentemente aparece ese daño, no de la calle hacia adentro. Esa explicación se le dio puntual, técnica y científicamente al resolutor. Por otra parte, es tendencioso, por inquisitivo, el argumento que narra el fiscal aquí presente, toda vez de que lamentablemente en el afán de
de perjudicar más a mi defendido, establece circunstancias que, pues, repito, desafortunadamente el señor habla de cosas que no le consta por no haber estado presente. El video, la transmisión que se hizo del video, que tanto debate o rebate el fiscal aquí presente, lamentablemente su compañero se pudo percatar, se hizo de la cámara donde precisamente se grabó ese evento ese día a esa hora. No fue de una reproducción de un disco, no fue de una memoria, fue directamente de la cámara en que esa fecha, en ese día, en ese lugar, se grabó. Omite también tendenciosamente mencionar que uno de los testigos, y no a incidencia de su servidor, sino de viva voz y de manera espontánea, manifestó qué persona fue la que hizo esa grabación ese día de los hechos. Procede ante el unitario a reproducir de manera puntual, a través del auxiliar de sala, a reproducir el contenido de esa grabación, y en esa grabación puntualmente se puede observar que más allá del argumento que narra la supuesta ofendida y sus supuestos testigos, evidente, de manera clara, de manera rectilínea, de manera objetiva, se observa la persona del profesor José Humberto Pérez Espinosa, acompañado de alrededor de 10 personas que concurren efectivamente a la calle de Encino a hacer un recorrido precisamente al domicilio marcado con el número 33, que es donde dice habitar la supuesta víctima, con un solo objetivo, señorías. Este predio se encontraba fusionado, es decir, la casa 35 y la 33 hicieron un solo predio. Ese solo predio se hizo a través de una reja donde se fusionan las dos casas como si fuera una. El señor, de manera, pues yo creo que es personal, porque no pretendo que guarde empatía con mi defendido, pero de manera atrevida se atreve a decir que es un profesor de tiempo completo. Una cosa es ser profesor de tiempo completo, se ve que el señor no sé dónde estudió, pero los que sí estudiaron como el profesor de tiempo completo tienen un horario determinado. Eso no quiere decir que se vuelva velador, ni ratón, ni se vuelva portero del Instituto Politécnico Nacional. El señor es un profesor que se demostró cabalmente que tiene una educación, tiene una formación y tiene un horario, tiene un trabajo fijo establecido con un horario determinado. El señor, el término que él ocupa de decir de tiempo completo quiere decir pues, que el señor trabaja de velador, trabaja de vigilante, trabaja de lavacoches y hace todo lo propio en el Instituto Politécnico Nacional. Se demostró a qué se dedica el señor. Y como el señor, como ustedes, como su servidor, tenemos tiempos libres, tenemos diversas actividades. Aquí la actividad que le achacan al señor José Humberto Pérez Espinosa es su calidad de líder social, que no riñe ni se encuentra controvertida de modo alguno con su labor como catedrático del Instituto Politécnico Nacional. Esa asociación que él representa y que ha tratado de ser un órgano a través del cual la sociedad y los miembros integrantes del Frente Mexiquense en defensa de una vivienda digna AC han hecho del conocimiento de las diversas autoridades municipales y estatales de las formas en que se encuentran las viviendas que adquirieron, de la falta de servicios, de la mala calidad en el acabado de las casas o de los lugares donde habitan. Es un frente que él representa. Lamentablemente, pues bien lo vemos, no es del agrado ni del gusto de todas las personas, y bien se refiere que pues hay personas que riñen con él o que no comparten sus ideas ni su modo de pensar. Se trata de grupos diferentes, señores magistrados, y no por el ser un grupo diferente significa que haya una coincidencia y que haya una armonía, pero tampoco ello permite establecer que el señor sea un delincuente, que el señor se dedique a meterse y a asaltar casas. Aquí cobra importante relevancia una situación, señores magistrados. A mi cliente lo detienen por una supuesta carpeta de investigación que armaron en menos de un mes, por el mismo hecho delictuoso, mismo modus operandi, mismo lugar de los hechos y con diverso pasivo. Es decir, hay una primera carpeta, que es la 1720,
en donde una supuesta agraviada, Delia Hernández Morales, hace una acusación en contra de mi defendido, que ese mismo día, a esa misma hora, 11:15 de la mañana, en la calle de Encino, concurre a la casa número 15, curiosamente en compañía de más de 200 personas, llega a su domicilio con 10 personas, irrumpe el domicilio con un arma de fuego y de ahí pues desaparece una pantalla y un equipo modular. Por ese hecho circunstanciado se le vincula a proceso a mi defendido, es el motivo por el cual lo detiene primeramente. Ahí se logra una auto de vinculación, concurrimos en apelación, la sala primera colegiada de este distrito, derivado de todos los disensos, derivado de todas estas manifestaciones que estamos vertiendo ante ustedes, de que son grupos antagónicos, que son cuestiones suspicaces, que no se ha demostrado el hecho delictuoso, que no hubo ni siquiera el tipo básico de apoderamiento, revoca la determinación de no vinculación y le concede el auto de no vinculación a favor de mi defendido. Curiosamente, señores magistrados, curiosamente porque lo hablo enfrente de la Fiscalía, dice que tienen mucho trabajo y luego no les da tiempo. Curiosamente, a los días materializan otro orden de captura por ese mismo hecho delictuoso, nada más que acontecido en la calle de Encino, en la casa 19, cuya víctima es el señor Noé Centeno Ruiz, en donde dice el señor que a las 11:30 de la mañana, en la calle de Encino, casa 19, es decir, 15-19, en la calle de Encino, de la misma forma irrumpe mi defendido con la misma narrativa, armado con una pistola, lo amaga y a él le roba un celular, así como dice la señora, le desapodera de un celular y a su señora de una tableta y salen del domicilio. Ante esa situación nos dictaron un auto de vinculación a proceso. Ese auto de vinculación a proceso se encuentra sub judice, lo estamos combatiendo, que es el motivo por el cual se encuentra detenido. Posteriormente, un mes más adelante, mes y medio más adelante, sale la carpeta de la señora Holguín, mismo día de los hechos, mismo modus operandi, pero a las 12 del día, en el domicilio donde efectivamente se apersonó mi defendido en compañía de diversos miembros de Frente Mexiquense. Aquí, lamentablemente, el sesgo que pretende darle el fiscal a la serie de manifestaciones que ha venido vertiendo mi defendido, pretende darle el viso de autoincriminación. Señorías, eso no es cierto. El señor ha venido a decir su verdad. Ante el unitario, ante ustedes, nos hemos mantenido en una sola postura, en una sola posición, de decir puntualmente ante su juez lo que es, lo que fue y lo que aconteció. Nunca hemos mencionado que no estuvimos en el lugar, modo, tiempo y circunstancias del hecho supuestamente delictuoso. Se ha probado a cabalidad ante diversas carpetas y ante diversas autoridades que efectivamente ese día mi defendido se apersonó a la calle de Encino, al número 33, donde dice habitar la supuesta agraviada, en donde fue en compañía de otras personas a hacer una notificación para que concurrieran ante las oficinas del Frente a manifestar el por qué estaban así y por qué lo hizo así, si bien dicen que no es una autoridad, pero es un condominio, es una asociación que congrega a varios condóminos ante los cuales atienden las quejas de los miembros de la colectividad porque las autoridades hacen caso omiso a ello. En el video, si ustedes lo pueden ver, asumo que ya se percataron de ello, ostensiblemente se ve a la persona del profesor con las manos, con unos papeles en las manos. Hay una señora que con una moneda toca la reja verde. Esto no dura más de 3 minutos, esa grabación, y es grabación original que se transmitió ante el unitario de la cámara original, en donde nunca fue editada, nunca fue alterada, así lo dijo el propio experto, y está presente el fiscal, que en ningún momento tuvo en potestad, tuvo en tiempo, tuvo en oportunidad de interrogar, de poner en duda los argumentos que decía el perito, de todo lo que vino a exponer aquí clara y puntualmente al unitario. Omitió hacer esa situación. ¿Por qué? Porque lo que venía diciendo era cuestiones técnicas, científicas, que su materia le permitían establecer. De esta forma se pudo percatar
de manera clara que el profesor, con su problema que tiene de vitiligo en las manos, ostensiblemente traía unos documentos y todo el tiempo mantuvo una actitud tranquila, pacífica, dialogando con las demás personas. Nunca irrumpió a ningún domicilio, señores magistrados, nunca actuó de modo violento, nunca aportó arma de fuego alguna, y lo que es más, nunca hubo un apoderamiento de cosa ajena. No obstante ello, se desahogan otras probanzas ante el resolutor, en las que se establece, el fiscal dice que resulta creíble que alguien pues pueda con un tubo cargar con dos cubetas de 19 litros cada una de pintura, y al mismo tiempo traer un tubo y al mismo tiempo 2 cubetas. Pues mire que para mi tamaño y el de mi socio, pues yo creo que difícilmente les aguanta la espalda, como el Pípila. ¿Por qué? Porque es un hecho que no es cierto. Hay una coincidencia que pretenden establecer los supuestos testigos y la supuesta agraviada a efecto de dar pauta y motivo, no nada más al tipo básico, señores magistrados, no nada más a la calificativa, a lo que mantiene aquí privado su libertad de mi cliente, que es el arma de fuego, que fue lo que precisamente dio origen a la medida cautelar más lesiva que hoy viene padeciendo. Si bien es cierto, estamos escuchando las manifestaciones de la víctima, donde se duele, donde dice que se siente sumamente preocupada, mortificada, se siente amagada, se siente pues muy espantada, yo con todo respeto no le quito la razón a la señora. La señora tuvo potestad, aptitud de presentarse en la dilación constitucional, y aquí está presente el fiscal, quien cobró conocimiento, quien llegaron los citatorios formalmente por parte del unitario. Ni la señora ni sus supuestos testigos concurrieron a vertir su interrogatorio ante la presencia del unitario. Para mayor ilustración de ustedes, señores magistrados, me permito transcribir, leer esta tesis de jurisprudencia de la novena época, registro 163686, Tribunales Colegiados de Circuito. Auto de vinculación a proceso. El juzgador, al resolver sobre su procedencia, debe de abstenerse de estudiar los datos de la carpeta de investigación y, en su lugar, valorar la racionabilidad de los argumentos de los contendientes. Nuevo sistema de justicia penal en el estado de Chihuahua. De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el 18 de junio de 2008, es darle a considerar que el constituyente, entre otras cuestiones, determinó en principio la no formalización de las pruebas en cualesquiera de las fases del procedimiento penal bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, el impedimento a los jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad en sus decisiones, así como el principio de igualdad y contradicción, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte del agente del Ministerio Público, víctima u ofendido, y por otra del imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito, hecho ilícito, núcleo del tipo. Y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, en conclusión, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, el juzgador, al resolver sobre la vinculación o no del imputado a proceso, debe abstenerse de estudiar los datos de la carpeta de investigación y, en su lugar, debe valorar la racionabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, los contraargumentos o refutación del imputado o su defensa. Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17º Circuito. Si bien esta legislación habla de una entidad diversa, como lo es el estado de Chihuahua, también no es menos cierto que existe identidad con los arábigos 293 y 294, en donde se puede observar la jurisprudencia de legislaciones de otros estados. A mayor abundamiento, señores magistrados, también debe establecerse que existe una tesis de esta última época, de la 10ª época, que nos señala como rubro presunción de inocencia como estándar de prueba. Esta tesis, señores magistrados, se las queremos invocar habida cuenta de las manifestaciones que virtió el fiscal en función a lo siguiente.
Dice que la tasación y la valoración que hizo el inferior, que hizo el resolutor, fue deficiente, fue parcial, fue poco ortodoxa. Sin embargo, del contenido de su escrito de agravios, del contenido de sus manifestaciones, no precisa, determina, no funda ni motiva el hecho del por qué esta determinación deba revocarse. No existe un fundamento legal alguno en el cual pueda dársele la razón a la Fiscalía y a la supuesta víctima que permitan en un sano ejercicio del principio pro persona de los derechos humanos contenidos dentro del artículo primero en relación con el 133 constitucional, en donde existe el principio de inconstitucionalidad y de inconvencionalidad, en el cual desde luego cobra conocimiento de que las garantías tanto de la víctima como del imputado se encuentran al mismo nivel, señores magistrados. Aquí no hay preferencias, aquí no hay parcialidades, aquí no hay gustos, aquí no hay más que lo que la ley señala, lo que la ley se ciñe, lo que debe operar conforme a derecho. Y conforme a derecho, señores magistrados, esta representación particular solicita se confirme la no vinculación a proceso del profesor José Humberto Pérez Espinosa. Es cuanto, señorías. Cuanto a su manifestación, también se va a tomar en momento oportuno. A respetar la réplica. ¿Mi público tiene algo más que manifestar? Sí, señora, voy a ser preciso en los argumentos de la defensa. El primer argumento que vierte es que yo no estuve presente en la audiencia de imputación, prórroga y vinculación a proceso, y prácticamente da a entender que por eso no sé lo que pasó y que por lo tanto mis argumentos carecen de eficacia, y eso no es así. Incluso fui claro al ¿No escucha? Que si se puede jalar más la... Acérquese por favor el micrófono. Sí, perdón. Continúe, por favor. Gracias. Repito, incluso fui claro en señalar desde el principio, y así lo hice, porque vi absolutamente todas las horas de audio y video de las audiencias, absolutamente todo. Le puedo señalar lo que quiera que le precise. En primer término, eso no afecta la argumentación, ni los agravios, ni la eficacia de la intervención de la Fiscalía. Sería tanto como pensar que porque los señores magistrados no estuvieron en la audiencia, pues entonces no tienen las herramientas necesarias para poder resolver. Pues claro que no, eso no es así, ¿no? Argumenta el defensor que el hecho circunstanciado no está demostrado. Por supuesto que se demostró, repito, declaración de la víctima y 2 testigos presenciales, corroborado con acta de inspección del Ministerio Público que corrobora los daños, que se violentaron las chapas, con el perito. Testigos presenciales, no, esto no es circunstancial, ni si sí o si no, No hay inconsistencias en las declaraciones o en las entrevistas que vertieron. No hay motivo para desestimarlas. Las pruebas los datos de prueba de la defensa en duplicidad fueron ineficientes, ya lo argumenté. Los testigos incurrieron en contradicciones de la defensa, ya las señalé, no las voy a estar repitiendo. El perito, jamás dije que era una escuela, Patito, que no ponga palabras que yo no dije, yo soy respetuoso. Dije que es una institución privada y que no documentó más allá, y que si en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o no sé dónde más, eso no está, no lo documentó en la audiencia. Las audiencias son orales y públicas y se deben de respetar esos principios, los cuales no se respetaron. Entonces, no es lo que cree el defensor que pasó o lo que es lo que sucedió en la audiencia lo que se va a tomar en consideración. Lo cierto es que ahí lo único que exhibió el señor, y así quedó en el video, fueron sus credenciales de una institución particular, lo único. Falsea la defensa al decir que es perito en audio y video, Por lo menos lo que dijo el perito en la audiencia y el documento que exhibió fue perito en fonética. Así está. No es cierto que sea en audio y video, eso no es verdad. Fonética, y es totalmente distinto. O sea, ese simple hecho demerita en todo el peritaje que emitió en audio y video. El hecho de que no es un perito especialista en audio y video. O sea, ahora resulta que en criminalística nos va a venir a dar causas de muerte, por ejemplo, ¿no? O como es criminalística y abarca todo, pues nos puede decir todo lo que sucede. Bueno, ya para qué necesitamos más datos de prueba. Eso no es así. El perito declara sobre una expertise que acredite estar legitimado y preparado para así hacerlo. Y si no documenta
y acredita que está capacitado y tiene los conocimientos especializados para emitir opinión técnica en esa materia, sencillamente no tiene valor su peritaje. Y repito, el peritaje es por escrito, no lo digo yo, lo dice la ley, artículo 268, último párrafo. No se emitió jamás un peritaje por escrito. Pues no hay peritaje. Y los demás argumentos que ya di que no quiero repetir. Nada más quiero ser preciso en que dice que se proyectó de la cámara. Eso no es cierto. Eso no se desprende de ningún lado, ni lo dijo el perito, ni quedó constatado en la audiencia. Si vine o no vine, eso no importa. Si lo sabe el defensor, no lo sé si lo sepa, si sea la cámara. Documentado públicamente, como dato de prueba, en la audiencia, no está. Y eso es un hecho que no me puede refutar, ¿eh? Y vemos los videos de principio a fin del peritaje. Jamás dijo el perito que sea la cámara, no sé qué conectaron, porque incluso a mí me causó extrañeza que es un perito en audio y videos, que viene a dictaminar sobre audio y video y que necesita un auxiliar para conectar aparatos ahí, que no es perito, que no lo puede hacer él, necesita alguien que le venga a ayudar, no sabe conectar aparatos. Pues no, porque es un perito en fonética, no en audio y video. Que lo grabó un testigo. Un video se tiene que legitimar para poder tener para darle algún tipo de valor probatorio o de ponderación. ¿De dónde salió ese video? La testigo dijo que otra testigo lo grabó. Eso y nada es prácticamente lo mismo. Objetivamente no sabemos de dónde salió ese video. Y por lo tanto disminuye totalmente su análisis probatorio, su valor o su ponderación como dato de prueba. En dúplica, por favor. Ahí, todavía no termino. Yo no tengo nada personal contra el imputado, sí lo aclaro, porque así lo refirió el defensor. Públicamente le digo, no hay nada personal. Yo vengo a efecto de que se cumpla la ley con mi papel de Ministerio Público como representante de la víctima y para que la víctima tenga acceso a la justicia. Esto se somete a consideración de la ponderación judicial, no es porque yo lo diga y está sustentado en datos. Que si es profesor de tiempo completo y no sé lo que significa, mi duda es nada más, ¿por qué no lo señala así? O sea, ¿a qué se dedica? A esto y a esto y a esto, ¿no? Él omitió esa parte y ya el último lo fue sacando sobre la marcha. Y es un detallito que no tiene mayor trascendencia. Y quiero precisar una cosa, dice que lo detienen por un hecho similar. Aquí dice verdades a medias, y las verdades a medias no son verdades. Que está subyúdice el asunto por el cual está vinculado proceso, sí es cierto. Confirmado ya también en apelación, por cierto. Pero también está subyúdice el que no. Entonces, no es el único. Que tiene 3, sí, y no sé si sean las únicas. En la misma calle, el mismo día, sí. Y que que entró con un arma también, pues sí, lo ilógico hubiera sido que no, que digamos, no, aquí entró así, acá entró muy pacífico, acá ya entró de manera distinta. Su modus fue el mismo en los 3 eventos, en la misma calle, en el mismo lugar. Y este evento, para manera de corrección, no fue a las 12 como lo aseveró el abogado, fue a las 11:15. Entonces alteró incluso las horas de los hechos de los distintos eventos. Aunque no haya venido yo a las audiencias, tengo perfectamente claro el asunto. Dice que el señor Humberto tiene una actitud tranquila y siempre llegó con una actitud tranquila, que así se puede ver en el video. Ustedes vieron el desarrollo de la audiencia. Jamás tuvo una actitud tranquila en la audiencia. Repito, agredió, insultó, amenazó, desafió a todos los intervinientes y a otras autoridades. Pues tranquilo no es. En el propio video, fíjense nada más los alcances que tiene. Tiene una frase ya casi cuando acaba el video que dice: que se vean que hay fuerza, berraca la fuerza, como dice Pablito. Me pregunto, ¿quién Pablito? ¿Quién decía esa frase de berraca la fuerza? Pablo Escobar. A él invoca y emula el imputado. El tema de que no se pueden cargar 2 cubetas con un tubo, por supuesto que se pueden cargar. Por supuesto que sí, es del todo lógico. No se puede hacer aquí, pero se lo podría demostrar sin mayor problema. Y no con un tubo, hasta con 2. No concurrieron víctima y testigos en la audiencia de la duplicidad.
Se juzga sobre datos de prueba. Quien solicita intervención es la defensa. Él hará lo necesario porque vengan. ¿Por qué no vinieron? Yo no lo sé. Ya nos dijo algo la señora, por cierto, por si es digno de tomar en consideración. Respecto a la tesis de jurisprudencia que señala, es que nadie dice lo contrario. O sea, la tesis en primera es de Chihuahua y en segunda le pretende dar una interpretación distinta, pero lo único que dice es que el juez no va a tener acceso a la carpeta de investigación, en pocas palabras, y que será sobre lo que le expongan las partes en la audiencia. No es que no pondere los datos de prueba que están en la carpeta, eso no dice la tesis. La interpretación o lo que dice la tesis es, juez, no tienes acceso a la carpeta de investigación, a los datos, y resuelves con lo que te ponderen las partes en la audiencia para cumplir la oralidad. Eso es lo que dice. Nadie dice que no diga eso, pero no es la interpretación que le pretende dar, que no hay que darle valor a los datos de prueba de la carpeta, sino solamente a lo que las partes le digan aquí. Creo que está tergiversando el sentido de la tesis que anunció. La presunción de inocencia, por supuesto que es un principio y un derecho del imputado que nosotros no pretendemos violentar, pero la presunción de inocencia también tiene límites perfectamente establecidos por la ley y no los tengo que explicar. Y lo mismo respecto a que el imputado y víctima tienen derechos al mismo nivel, nadie dice que no. Por supuesto que sí. Lo que nosotros velamos es los derechos de ambas partes. Pero tampoco podemos permitir que se violenten en perjuicio de la víctima los derechos, por supuesto que lo tenemos que señalar, pero están al mismo nivel y es nuestra obligación como autoridades valorarlos así. Por lo anterior también concluyo diciendo que solicito, conforme al artículo 420 del Código Procesal de la materia, se revoque el auto de no vinculación y por existir los datos de prueba idóneos, pertinentes y suficientes, se dicte en su lugar un auto de vinculación a proceso en contra del hoy imputado, por así estar los datos de manera objetiva y precisa, anunciados en la etapa procesal correspondiente y por ser ineficaces, como ya lo referí, los datos que señala la defensa. Y nada más termino diciendo lo del cilindro. De repente pareciera que no conocemos o que estamos alejados nosotros, todos los intervinientes en una audiencia, de la realidad. Si hay reja, hay barrotes, si es una chapa donde tiene el cilindro por dentro, pregunto, ¿cuál es la imposibilidad para meter la mano y violentarlo por dentro? Que el perito nada más dijo, es que fue por dentro porque el cilindro estaba por dentro. No dijo, miren, técnicamente es un golpe que viene de abajo hacia arriba con una trayectoria. Jamás dijo eso. Objetivamente no dijo nada de eso el perito. Se limitó a decir, fue por dentro porque el cilindro está por dentro. La chapa por fuera está intacta. Entonces no fue por fuera, fue por dentro. Respuesta lógica. No puede alguien meter la mano, darle un cubazo, un martillazo, un golpeteo al cilindro que está a 2 a 5 centímetros de la reja y violentarlo, pero por supuesto que sí. Repito, el perito nunca señaló condiciones técnicas para decir otras circunstancias, decir, repito, trayectoria, objeto, golpes de este lado, porque además ni fue a ver la chapa. Entonces no entiendo cómo hace esas conclusiones. Concluyo, es cuanto, señores maestros. Antes de hablar de la palabra de la defensa, ¿la víctima tiene algo que manifestar? Pues nada más pedirles que de verdad nos ayuden, porque nuestra vida cambió. Con todo este acontecimiento, nuestra vida, mi esposo, mis hijos, ya no tenemos vida ahí en Villa del Rey. Ayúdenos, por favor. Ese sería todo de mi parte. ¿Es una manifestación? ¿La defensa? Sí, en dúplica, por favor. ¿Puede ser mi compañero defensor o su servidor? Entonces, si nos da la palabra, por favor. Gracias. Gracias, señor magistrado. De nueva cuenta, solicito se desestimen los argumentos vertidos por la Fiscalía. Trata de sorprender el criterio, la buena fe y la objetividad y los conocimientos que tiene este órgano colegiado. De modo alguno se ha manifestado la forma en que él dice que se lesiona la chapa. Él ciertamente reconoce no haber estado presente en la audiencia, pero pues parece que con un sesgo inquisitivo vio lo que quiso ver y entendió lo que quiso entender y lo interpretó a su manera. Mal. ¿Por qué? Porque si se revisa ese video, si existe la cámara, no hay ningún inconveniente que el perito tenga un asistente para que le haga conexiones a la cámara de video original donde viene la imagen, de manera puntual a tener el experto en criminalística de campo de los supuestos daños de la chapa, manifiesta la mecánica de los daños. Jamás dice que se metieron, dice que el golpe es de adentro hacia afuera, señor magistrado.
Jamás habla de ninguna cuestión, ni de responsabilidad penal, como tendenciosamente lo dice, ni de ninguna otra situación exclusiva, técnica y científicamente. Hace una exposición al resolutor, al unitario, de la forma en que presentan esos daños esa chapa. Y lo que dice es que el golpe que presenta es de adentro hacia afuera. Jamás se menciona que se metió alguien o metieron un tubo. El daño por el tipo de golpe, la forma que tiene el cilindro, técnica y científicamente se constató, se demostró experticialmente que es un daño ocasionado del interior al exterior, no como lo pretende establecer la Fiscalía. Adicionalmente, respecto a lo que menciona de la cuestión de que esta representación particular ha venido tratando de establecer una cuestión en donde pues lo único que pretendemos es estar en una posición de que se nos permita un debido ejercicio de defensa a que tiene derecho mi defendido. Dice que mi defendido es una persona violenta, agresiva, majadera, altanera. Yo quisiera ver al Señor, y no lo digo personalmente, quisiera ver al Señor su actitud, cómo se encontraría estando privado de su libertad por 3 acusaciones falsas. No creo que estuviera tan tranquilo ni tan socarrón como está ahorita, ¿verdad? Estaría realmente molesto, agraviado, ofendido. La víctima, con todo respeto, hace manifestaciones respecto de su persona, de su familia, de su disgregación. No es a manera de competencia, señores magistrados. Mi cliente lleva 6 meses privado de su libertad. Su familia está siendo hostigada por la Fiscalía, porque es un todo. La Procuraduría hacen recorridos, hacen presencia. Su esposa le inventaron una acusación, al hijo del profesor también, no lo pueden visitar, lo han amenazado de muerte. El señor hizo del conocimiento con diversos unitarios en diligencias. El señor pesa sobre él una amenaza de muerte. El señor pesan órdenes de traslado al penal de máxima seguridad. El señor, con independencia, y esto no quiero que incida sobre la decisión de ustedes, señores magistrados, yo lo que pretendo es que se establezca de manera medular, de manera transparente, higiénica, ortodoxa, con la plena autonomía e independencia que tiene este órgano colegiado, se pronuncie de manera puntual, de manera apegada a estricto derecho y no a meras apreciaciones subjetivas y a cuestiones tendenciosas y a cuestiones inquisitivas en donde pretenden dar un sesgo a una acusación de un supuesto hecho delictuoso que en la especie no aconteció, porque desde luego nunca fue siquiera probado de manera medular. Porque de esta manera la Procuraduría pretende establecer sendas acusaciones en contra de mi defendido, en las que, si bien es cierto, se encuentra subyúdice, tiene razón, pero como también él dice, pero poquita, porque él no dice verdades a medias, él dice mentiras. Las acusaciones que tenemos son 3, señores magistrados. La primera, ya hubo una resolución de la primera sala colegiada y la víctima, con toda su potestad, concurrió en amparo indirecto. Sí, claro, pero al día de hoy los efectos de esa determinación, el señor no tiene ninguna acusación. Eso se encuentra subyúdice. No quiere decir que esté el velo de la justicia ni la espada de Damocles sobre mi cliente. En esta determinación, ellos pretenden que se revoque para volver a mantener privado su libertad a mi cliente. Se encuentra subyúdice, también tienen potestad y la aptitud para concurrir en vía de amparo indirecto, esta defensa también. Lo que quiero establecer, señores magistrados, que aquí lo que dice el fiscal, que hay una imputación categórica, directa y sostenida, pues tiene razón, pero como él dice, él sí leyó, él sí estudió y él sí revisó, pero poquita, porque esa imputación y esa manifestación que dice que hace la víctima, transcurre un mes, sus señorías, transcurre un mes de que lo pone de conocimiento el supuesto hecho delictuoso a que concurre con la Procuraduría. ¿Y por qué esto riñe con la credibilidad, con la inmediatez, con la situación de hacer creíble este argumento? Porque lamentablemente, como tendenciosamente trata de darle otra visión a la Fiscalía a las acusaciones que tiene mi cliente por un hecho delictuoso que no es cierto, por una situación que no es verdad, es innecesario totalmente. Si él concurre
con ese número de personas en un recorrido y llega a una casa, es totalmente inobjetable. Y así como el señor puede cargar dos cubetas en el lomo, en la espalda, en el brazo, no sé, él nos dirá la forma, porque después nos explica. Cualquier persona con un poquito de sentido común, señores magistrados, y lo habla su servidor como ciudadano, yo veo que llegan a mi domicilio más de 2 personas, tocan, irrumpen, pásele usted. Es innecesario el portar un arma de fuego. No tiene nada que ver que el señor haya concurrido con 250 personas, dicen. Sí, pero las 250 personas estaban en la avenida. Esta era una calle en donde llegan 10 personas. Y aún así, concurre con 10 personas. Cualquier persona con un poco de sentido común ve que llegan por superioridad numérica, no pone resistencia a ninguna manifestación, señor magistrado. No estamos hablando de cuestiones fácticas, de cuestiones de donde hay suspicacia, de cuestiones, como dice el fiscal, de la máxima de la experiencia, de cuestiones de tasación de prueba. El sentido común nos dice que si entra una persona que ya lo conozco, que es agresivo, que es una persona violente y viene acompañada de más de 3 personas en mi domicilio, no hubo manifestación alguna. Lamentablemente sí se permitieron confeccionar un traje a la medida en contra del profesor, inventándole un hecho delictuoso de un apoderamiento en casa, habitación, y con el ingrediente que lo mantiene preso, el arma de fuego. Es cuanto, señoría. Gracias a la manifestación, se les trata de momento oportuno. Por último, se le concede la palabra al señor José Humbertus Pérez Espinosa. Si tiene algo más que agregar usted. Pues yo decir, luego se molestan por mi forma de hablar y de decir las cosas, pero la víctima ha tenido 2 intervenciones y yo solo una. Y el derecho de las víctimas, como el derecho de los imputados, es un derecho constitucional que tiene la misma jerarquía. Lo que se le ha olvidado decirle al Ministerio Público y al nuevo representante, que el señor no está certificado para juicios orales, la persona que nos ha hablado. Él no está certificado para venir a dar juicios orales, porque si lo fuera, lo hubiera acreditado desde el inicio. Esa ha sido mi disputa con el Ministerio Público, porque hay mucha gente en Chiconautla que a base de tortura, a base de una sola imputación, están siendo procesados injustificadamente. Y ese es el mismo caso que pasa conmigo. Simplemente yo me he defendido en virtud de que, ¿por qué no dice el Ministerio Público que esta controversia es una cuestión personal entre el gobernador y el procurador? Porque nosotros les hemos ganado vía amparo indirecto, haciendo valer el Estado de Derecho y el respeto a los juzgados de distritos o a los del Foro Común, que nos han dado los triunfos en los juicios hipotecarios de los verdaderos titulares de las viviendas, no de los invasores. Porque nosotros no representamos invasores, representamos a titulares de la vivienda. Y el Frente Mexiquense ha contribuido a la jurisprudencia que se ha establecido en cuanto a que los derechos humanos a la vivienda digna parten de la infraestructura básica que deben entregar los particulares. Es una jurisprudencia, una tesis, del ministro Pardo Rebolledo, que acaba de emitir en el 2014 en función de lo que nosotros hemos contribuido en el problema de la crisis inmobiliaria de este país, donde las casas fueron abandonadas y fueron invadidas. Nosotros, el verdadero problema fue porque ganamos una orden de aprehensión contra un grupo poderoso de constructores, cosa que le costó la renuncia a la juez Araceli Mata Juárez, que fue presionada por el procurador para que dijera que las órdenes de aprehensión no fueron el 10 de marzo del 2015. Ella se sostuvo y le costó la renuncia. Yo hablé con la juez y le costó la renuncia, porque lo que debe decir el procurador, el Ministerio Público, y cuando señala, él se está metiendo con mi persona y le pido que me respete, porque si yo soy maestro de tiempo completo, lo soy. Yo ingreso a las 3 y salgo a las 10. Y de esa cámara sí se dijo cuál fue el origen. Fue un recorrido. En las 3 carpetas hemos reconocido el recorrido y por eso grabamos a las casas invadidas. Porque nosotros, en la determinación que dio la licenciada Araceli Mata Juárez, ella dice que es afectada la colectividad, como lo dice la legislación en el delito de fraccionadores. Lo que hicimos nosotros a los señores
fue irles a pedir a título de que estaban como una asociación civil que nos costó $500,000 la transparencia, porque el procurador Alejandro Jaime Gómez Sánchez mantuvo junto con Miguel Ángel Nieto más de 3 años ocultada un desglose que mandó la PGR sobre este delito. Ese es el origen del problema, de que la Procuraduría ha defendido a los fraccionadores porque son financieros de las campañas de los gobernadores, ¿sí? Y así como yo invoco a Pablo Escobar, eso no tiene nada que imputarme. Ellos invocan a Peña Nieto y al gobernador y al señor Hinojosa, que hoy aparece en una red de lavadores de dinero con lo que acaba de darse a conocer como Panama Papers. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Yo también le saco eso, van a decir, eso no tiene nada que ver. Pues lo mismo le digo a él, quiénes son sus jefes, gente que está muy cuestionada en el lavado de dinero y en la violación de los derechos humanos por tortura. Voy a regresar y a tomar el tema. Entonces los señores, cuando nosotros nos dan la colectividad como representantes de un hecho jurídico que ganamos, nosotros vamos a la colectividad a decir que las casas no se van a pagar en función de la reparación del daño, porque no hay infraestructura urbana, eléctrica y hidráulica entregada por Aarón Urbina, ¿sí? Aarón Urbina, el presidente municipal, aceptó y simuló haber recibido esos inmuebles en su infraestructura urbana, y un perito demostró que no era cierto, que nada más se habían autorizado para 500 casas el agua y no para 6,000. Ese fue el problema, y el agua que derramó el vaso, porque los señores se habían comenzado a invadir predios. Yo le dije a la señora Norma, la que me merece su respeto, me merece mi respeto por ser mujer y ser dama, nada más que a diferencia de la señora Norma, mi esposa, por mantener 3 días una crítica al gobernador, el gobernador ordenó a su jefe de usted perseguir a mi familia. Por eso estoy molesto, por eso estoy irritado, porque el doctor en Derecho Erubiel es un violador de los derechos humanos, que si se atreve a ponerle armas en Tlatlaya a unos delincuentes, ¿qué nos puede pasar a nosotros si hablamos de violencia? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el problema, licenciado? Que yo no iba a permitir que se utilizara el nombre de la juez primera de Chiconautla, la licenciada, que es una juez, que se utilizara el nombre de un juez de primera instancia en Chiconautla cuando es juez, es mujer, y falsificando una orden de aprehensión, a mi esposa se le iba a detener por mantener una actitud crítica contra el gobernador por la forma como me detuvieron. Porque aquí lo que no ha dicho la Procuraduría es que a mí me detuvo fueron los marines vestidos de civiles por instrucciones del señor Mauricio Crispín Buitrón, un hombre que torturó y un hombre que está bajo sospecha del asesinato de 2 periodistas en Boca del Río, Veracruz, y lo he dicho y lo he sostenido en los medios de comunicación, y se lo sostengo. Y el día que me llevaban detenido, ¿eso por qué no lo dicen? ¿Por qué me llevaron a Huixquilucan? Si no es por la periodista Denise Merker y mi esposa que estaban en vivo, de que me habían detenido, y por mis amigos que me acompañaron, a mí no me hubieran llevado a Chiconautla, como hacen aquí con los jóvenes, que los llevan a los arcos, los torturan y después los presentan. ¿Por qué cuando nosotros pedimos que compareciera el señor de la Marina vestido de civil, por qué nunca quiso Crispín presentarlo en mi detención ilegal? ¿Por qué siempre dijo que por operaciones de alto impacto él no podía comparecer? ¿O no fue, señores abogados, así cuando yo pedí la comparecencia de las personas que me detuvieron, que tenían derecho a venir a comparecer y no lo hicieron? ¿Cómo querían que yo no estuviera alterado cuando mi hijo pierde el semestre de licenciado en Derecho, que va a ser un buen abogado? Estoy muy convencido que va a ser un muy buen abogado, pero mi hijo tuvo que terminar su carrera, su primer semestre en la clandestinidad, y que tengo más de 50 días que no los veo, más de 4 meses que no los veo, 5. Entonces, lo que no dicen los señores es que efectivamente yo dije que a la señora Norma Holguín, que merece mis respetos, no la conozco. Al que conozco es al invasor, a su esposo, porque llevaba tarjetas a mi oficina pidiendo que una audiencia conmigo para autorizar la entrada de gente a viviendas que habían sido titulares, y yo le decía que no, que se les iba a dar el derecho de preferencia en cuanto se cumpliera uno de los desgloses de esa averiguación previa que se mandó a la Fiscalía de Delitos
de cuantía mayor, del patrimonio de cuantía mayor. ¿Y sabe qué, señor juez? ¿Por qué no dice el fiscal que esa es otra de las molestias del señor Alejandro Jaime Gómez Sánchez? Porque le volvimos a ganar, ¿sí? Y ahora están ordenando citar a los dueños de Urbi, citar a los dueños de las Sofoles y citar a Aarón Urbina. Quien protegió que no se detuviera Aarón Urbina fue su jefe, porque lo que no dicen aquí es que yo estando ya preso, el procurador representándonos a nosotros como víctimas ordenó quitar la orden de aprehensión contra uno de los representantes de Urbi y ordenó quitar el aseguramiento cuando se le dio un amparo al representante de Urbi, Sergio Armando Guevara Márquez, y ese amparo no estaba ejecutado, no había causado estado. ¿En virtud de qué? En virtud de que estábamos en la revisión. Y el señor procurador, defensor de los delincuentes como Urbi, Geo, Ara, Sadasi, el señor se apresuró, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, se apresuró a que se retirara el orden de aprehensión y a que se sobreseyera la averiguación previa, siendo que nos representaba como víctimas a nosotros. Imagínense el grado de desprestigio de un señor que gracias a nosotros, gracias a nuestra lucha, no fue ministro de la Corte, que esa es otra de las cosas que está molesto el procurador. Está molesto porque nosotros no tuvimos la culpa que cuando pasó su examen para ser ministro de la Corte, le reprocharon el caso Taratlaya y la detención ilegal del luchador social José Humbertus Pérez Espinosa, como lo hizo... Le va a pedir que nos centremos al hecho central que es motivo de... No, por eso, yo le estoy contestando al señor cuál es el verdadero problema, su señoría, porque usted no debe dejar de ver algo como juez, la forma sarcástica de cómo amenaza. Dice, y no sé si haya más investigaciones, claro que tiene más investigaciones para no dejarme ir, y esa fue una amenaza que usted no puede dejar de pasar, y que usted lo hubiera convenido a conducirse como un servidor público. Y claro que estoy en el tema, porque yo le dije que ese era el origen del problema de traerme aquí. Segundo, como nosotros le ganamos a los constructores y nosotros tenemos la representación de la colectividad, hicimos una citación a los invasores, porque el esposo de la señora, que tampoco puede mentir, que se llama Ricardo Enríquez, el 22 de diciembre, ya tengo un documento por transparencia, fueron a ver a Alejandro Encinas, porque dice que no es político, es político, Alejandro Encinas al senador, para pedir su intervención, para llegar a una negociación con nosotros, porque no estaban de acuerdo cómo los estaba utilizando el señor José Sergio Mansur Quiroga, secretario de gobierno. A mí no me consta si haya sido el secretario el que esté atrás de esto, pero que lo dijeron a nombre de él, eso es verdad, porque eso está comprobado por el secretario técnico del Senado, de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, que es el que preside el señor Encinas. Entonces, aquí hay una acusación eminentemente política. Ahora, con respecto al argumento de la falta de conocimiento, ¿por qué no dice el señor que yo soy uno de los mejores asesores parlamentarios de este país? ¿Por qué no dice el señor que dentro de mis constancias yo he cursado varios diplomados en técnica legislativa y derecho parlamentario? ¿Por qué no dice el señor que yo fui secretario técnico en el Senado de la República? Y claro que de 3 a 10 vivo dignamente, no me ando metiendo a las casas como el señor Ricardo Enríquez, y le voy a decir por qué. Efectivamente, si dicen que el señor fue levantado, es que el señor cobra por meter a la gente a las casas. Y ese fue el problema, licenciado, su señoría. Voy a terminar en algo muy sencillo. Cuando nosotros nos dan la representación de la colectividad, llegamos por escrito. ¿Por qué la señora no trae el escrito y por qué no presenta a la Procuraduría el escrito que yo dejé ahí? Porque en el video que quieren desacreditar, ustedes tienen la facultad de hacer la suplencia de la deficiencia de la queja. Y también los invitaría a que reflexionaran el video, porque dicen que las 3 señoras se asomaron cuando tocamos. En ningún momento del video se ve que las señoras se asomen. Mire, ¿y cómo se ríe el director? Yo le pido al señor funcionario que me ponga atención, porque yo sí le puse atención en cada uno de los momentos. Yo le pido respeto,
porque yo también tengo calor y no estoy con el sudor, ¿sí? Entonces, ¿por qué haciendo la suplencia de la queja y utilizando el video? Finalmente es un video que a mí me favorece, pero la carga de la prueba en el sistema oral adversarial le corresponde al Ministerio Público, que no han probado. En el otro delito no comprobaron ni siquiera que se cometió el delito que señala la ley. Voy a concluir en esto, su señoría. ¿Cómo es posible que un director que lo manda exprofeso el procurador a defender una mentira no sepa que, de acuerdo a la técnica jurídica, el legislador ordinario del Congreso local dice registro de la investigación y cadena de custodia? El nuevo código, que tampoco Erubiel quiere que entre, que ya tiene vigencia, y yo les invito a que reflexionen sobre la vigencia desde el 29 de febrero, el código único, habla de que las pruebas, incluyendo en el debate, debe haber una concatenación entre la acusación, los testigos y las pruebas científicas. Debe haber una concatenación, ese concepto tan de lógica dialéctica. Y concluyo, ¿por qué el señor director dice registro de investigación y cadena de custodia? Claro, porque entre más tiempo pase, las evidencias de que nosotros entramos, rompimos las huellas, el embalaje, la cadena de custodia quedó rota. La cadena de custodia es uno de las grandes contribuciones del legislador a este nuevo sistema de sistema adversarial oral y penal. ¿Por qué a mí se me quiere poner como un hombre agresivo? Sí, he sido duro porque a mí me han tratado con dureza en este penal. Porque yo se lo dije a Ricardo Enríquez, yo no lo conozco personalmente, solo por teléfono, y le dije, cuando yo le llamé, ahora les va a tocar a ustedes comparecer, Precisamente el día 5 de noviembre había una comparecencia. Tenemos 16 carpetas criminales, su señoría, contra estos invasores. ¿Y sabe cuántas han caminado? Ni una. ¿Y sabe por qué no se me tenía por qué debe haber vinculado a proceso? ¿Sabe por qué no se me tenía que haber vinculado a proceso, su señoría? Porque yo le pedí al procurador, al subprocurador regional, al subprocurador general del Estado y al titular de la unidad C de Tecámac que había unas carpetas y que la secrecía y la discrecionalidad de la averiguación previa eran cosas del pasado. Y finalizo. La presunción de inocencia está equivocado el señor director, al cual yo le pido mucho respeto, pero que se certifique en juicios orales, porque si el perito no lo hizo, es porque claramente dijo: estamos en un juicio oral, no estamos en un juicio ordinario, y mi disertación no tengo por qué ir a hacer una investigación al lugar de los hechos cuando las pruebas y las evidencias se han desvanecido, como tampoco ustedes le hubieran dado el valor probatorio a un peritaje que de 30 días había perdido las huellas el estado físico que debe de resguardar la cadena de custodia, porque entonces ellos sí violaron. Y que no me vaya a decir que no dice esta tesis lo siguiente: la presunción de inocencia es poliédrica, porque se presenta en diferentes estados procesales del juicio oral y adversarial, y es antes del proceso. Como regla de tracto dice presunción de inocencia, 10ª época, como regla de tracto extraprocesal, la buena fe del Ministerio Público. ¿Y saben cómo rompieron la buena fe del Ministerio Público? Al ver elaborado un peritaje 30 días después, rompiendo lo que el legislador ordinario pidió, y registro de la investigación y cadena de custodia. Eso habla de una temporalidad. Entonces mi pregunta es: la presunción de inocencia habla de la buena fe, de la honorabilidad, el profesionalismo, y nos remite al artículo 21, del cual el fiscal y yo tuvimos un debate y hasta la fecha no me lo ha acreditado. No están certificados los ministerios públicos, y deben de estar certificados jueces de control, jueces de juicios orales, magistrados del sistema oral del fuero común. En el fuero federal, la Auditoría Superior de la Federación en el pasado mes de febrero solo tiene 675 MPs públicos federales certificados el sistema penal federal,
¿Cuántos tiene la Procuraduría, señor director? Porque usted es un señor director de cargo. Ninguno. Y los policías y los señores, como parte de la seguridad pública, la Ley Federal de Seguridad Pública establece, licenciado, desde el 2004, que los señores se tenían que certificar ante la modalidad del nuevo sistema. Y los señores vienen a litigar bajo un viejo sistema, porque ahí tengo la publicación del señor González Echenique, que la sentencia donde me vincularon de manera ilegal, porque quien tenía que haber conocido era la primera sala, no ustedes, y qué bueno que los mandó el presidente en la resolución de que ustedes se habilitaran como magistrados, porque el código de procedimientos dice que cuando un juez ha prevenido, debe conocer él cuando hay delitos conexos. Y el magistrado Ramón Muñoz Jaimes, él no quiso hacer la recursación, él no quiso desconocer para que fuera la primera sala. ¿Y sabe por qué? Pues porque la consigna era que yo continuara aquí. Yo estoy preparado para durar muchos años en un juicio. Nada más finalizo diciendo, a mí me va a ayudar mucho esta tesis, responsabilidad patrimonial del Estado, la carga de la prueba, demostrar el daño causado por la actividad administrativa. El artículo 1916 señala que se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegalmente la libertad. Eso es lo que yo voy a lograr, aunque tenga yo que estar 2 años, porque ya lo advirtió el director y no sé si haya más. Claro que ellos tienen más carpetas, y le voy a decir por qué, y finalizo ahora sí. Porque ellos mienten. El registro y cadena de custodia, si ellos en el 2015, octubre, el 5, iniciaron el registro que pide la ley, que el registro que debe haber un programa especial, siempre dice que está descompuesto y lo hacen en Word. Es cuando cuadran las cosas el Ministerio Público. ¿Y qué es lo que pasa? La carpeta aparece con 2016 en el consecutivo, falso. Tuvo que haber aparecido con el consecutivo del 2015. ¿Y sabe por qué, licenciado? Porque mi estrategia jurídica, ¿sabe lo que hizo? Hizo constantemente búsquedas por nuevas carpetas de investigación, si había nuevas carpetas en mi contra u órdenes de aprehensión. Y hasta el 2015-18, que se acabó la actividad de los ministerios públicos, no había órdenes de aprehensión ni nuevas carpetas. Y aparece la del 2016. La más peor de todas, la más mal confeccionada. Yo no soy un hombre agresivo, yo soy un hombre de leyes. Y en la página de internet del Frente, yo hablé con Baruch Delgado Carvajal cuando los problemas de la falta de la vía hipotecaria. Por eso ganamos, porque no hay derechos reales y garantías reales para quitar las hipotecas. Y hablamos con el señor Medina Peñalosa, con el ministro presidente, que no es posible que nosotros, estando detenidos, no solo yo, muchos, se nos sigan fabricando carpetas para no salir. Yo no tengo problema. Los prisioneros de conciencia tenemos un custodio aquí y custodios acá. No es la primera vez en la historia de los que luchamos. Soy un luchador social, soy un defensor de los derechos humanos. Tengo 2 resoluciones de derechos humanos por sobrevaluación del valor de las viviendas y porque las viviendas no cumplen con las condiciones básicas de infraestructura, como dice el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Yo no soy un delincuente, yo no invado casas. ¿Por qué me fabrican que yo utilizo armas? Dice la señora que yo le puse una pistola, es lo más falso. La señora miente, porque ellos tuvieron su término de 144 horas y no quisieron traer a ninguna de las víctimas, porque el señor Ricardo Enríquez, aparte de ir a pedir ayuda con el senador Encinas, tiene muy buena relación con la policía municipal, ¿sí? Y con el secretario de gobierno. Entonces, ¿quién tiene el apoyo político intocable del Estado? De uno de los órganos del Estado, ellos. Pero ellos tendrán que responder, y Erubiel y José Sergio Mansur no para siempre serán gobernadores ni secretarios de gobierno, porque eso es un problema político y de dinero. No es un problema el que me tenga aquí, porque yo no cometí ningún delito. Yo nunca le he robado a nadie. ¿Sería todo? Gracias. ¿Es cuánto? Después de su manifestación, también se ha tomado en cuenta su momento oportuno y por tanto se declara cerrado el debate. Ahora bien, tal y como expone el artículo 415 del Código Procesal Penal vigente, es verdad que dicho precepto legal alude a que una vez cerrado el debate se emitirá la resolución respectiva. Nos hemos hecho, en esta audiencia hemos impuesto, hemos hecho sus argumentaciones de las partes,
de manera extensiva en torno a este asunto, lo cual impone que esta alzada deba aplazar su pronunciamiento respecto de este asunto, es decir, el asunto de la resolución respectiva, suspendiendo la audiencia por 3 días. Por ello, se señalan las 11 horas el día 22 de abril del presente año, para que tenga efectivo la audiencia, en la cual solamente se emitirá la solución correspondiente, resolviendo este recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y la víctima aludida. Por último, antes de dar suspender esta audiencia, pregunto al Ministerio Público alguna petición final. Sí, solamente solicitar copia simple del audio y video de la presente audiencia, señoría. ¿La víctima alguna petición final? Sí, es rapidísimo. Escuchando al señor. El debate ya se cerró. Sí, El debate ya se cerró. nada más. ¿Alguna petición final? Nada más ayuda. Ayúdenos de verdad. Solamente. La defensa. Señoría, muchísimas gracias. ¿Nos pudiese hacer favor de darnos copia del acta mínima y así como del audio y video de la presente diligencia? ¿Es cuánto? El señor José Humbertus, Sí, ¿alguna petición final? para fortalecer el sistema oral y penal, le pido a los dos ministerios públicos. Ya el debate se cerró. ¿Alguna petición final? Sí, que me demuestren que estén certificados. Y Eso no es motivo del debate. ¿Alguna petición final? esto es cuanto agradecerles sus atenciones. Muchas En gracias. apoyo del artículo 42 del Código Procesal Penal vigente en la entidad, se autoriza la expedición de las copias que han indicado las partes, las que van a recoger en el acto público de este órgano jurisdiccional. Al no haber más que dar en esta audiencia, se va a suspender la misma. Pueden abandonar la sala de manera ordenada, por favor. Finaliza grabación. ¿Me puede dar comunicación privada? ¿Me puede dar comunicación privada, por favor? No se puede. Es que no quiero hacerte dos comentarios rápidos. ¿Vas a pasar? Si me el director del impuesto que no supera los 10,000 pesos, pues estaba bien, pero. Señora sección. Muy bien. Muy amable. Gracias por todo. Gracias, con permiso. ¿Regresó la cédula? ¿La cédula? No. Cédulas. Pero ya, de ellos sí que ahorita no. Acá fue. Ahorita fue. Sí, sí, sí.